Vamos a ir a la palabra del Señor y voy a invitarles a Romanos capítulo 3, versículo 18. Romanos 3, 18. Haciendo un resumen de todo lo que ha dicho en los versículos previos, el apóstol Pablo dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el tema que vamos a tratar esta tarde se titula Los efectos del pecado. Y para entender esto debemos remitirnos a 6.000 años atrás aproximadamente, cuando nuestro Dios creó todas las cosas que nosotros podemos ver y también creó al hombre. Y cuando Él terminó todo esto, dice el último versículo del capítulo 1 de Génesis, que todo lo que el Señor había hecho era bueno en gran manera. Así que cuando pensamos en el hombre, lo pensamos en todo lo que es su ser, comenzamos a ver en la Escritura que era un hombre que tenía un corazón donde estaba arraigada la mente, donde estaba arraigada la voluntad, donde estaban arraigados también todos los asuntos de las emociones. Era un hombre que buscaba aquellas cosas que Dios le había mandado. Tenía una voluntad santa, tenía una mente sensata, y unas emociones subordinadas a estas cosas, de tal manera que el hombre podía hallar deleite en las cosas de Dios. Pero vino la caída en Génesis 3 y vino Satanás para tentar a nuestros primeros padres, y viene la primera mentira de la cual tenemos registro en la palabra del Señor, cuando se presenta allí en el huerto del Edén y comienza entonces a hablar con Eva y le dice de la siguiente manera: porque era astuta más que todos los animales del campo, dice la serpiente. Y dice a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Por cierto, esas no eran las palabras que el Señor había dicho una mentira. Y la mujer entonces respondió, pero luego del ofrecimiento que se le dio en el versículo 4 y en el versículo 5, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría, y finalmente tomó de su fruto, comió, dio también a su marido, y producto de la desobediencia que ellos cometieron en aquel momento, el hombre, el ser humano, con toda la humanidad, finalmente cayó en una espiral descendente con respecto a los asuntos espirituales. De tal manera que en el capítulo 1 de Romanos nos encontramos con el versículo 18 que dice: porque la ira de Dios ahora se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto es una descripción de lo que el hombre ahora, después de la caída, es. Su corazón ha sido completamente afectado por la caída, ha sido corrompido por el pecado. Su mente ya no es una mente sensata, su voluntad ya no está inclinada a lo bueno, sino está inclinada a aquellas cosas o asuntos que no son espirituales, sino a seguir su propio camino. Y sus sentimientos, ahora emancipados, ahora son los que manejan las cosas. Y como ya hemos dicho tantas veces, se explica todo lo que vemos hoy en día en la sociedad, porque todo aquello de una u otra manera trae cierto placer al hombre. Entonces, lo que es evidente es que el pecado trajo consecuencias, el pecado trajo efectos a la humanidad. Y lo primero que quiero hacer entonces es hablar acerca de qué es el pecado. De manera breve, simplemente, es cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios. Cualquier cosa que está en contra de los estándares de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, es lo que la Biblia llama pecado. Pero no solamente en actitud, no solamente en acciones, en hechos externos, sino que también en actitudes del corazón, las motivaciones o los pensamientos que puedan estar arraigados en nuestro ser, todo aquello que no está en línea con la voluntad de nuestro Dios, todo aquello la Biblia le llama pecado.
Así que no conformarse a la voluntad de Dios. De esa manera entonces definimos pecado. Y ya dijimos, el hombre ha pecado y ahora ha errado en el propósito para el cual fue creado. Ha errado en el propósito para el cual Dios lo creó, que fuera en vivir en obediencia y glorificar a Dios. Y ahora todo lo que el hombre hace, de una u otra manera, apunta a su propio beneficio. Eso es el pecado. Ahora los efectos del pecado, en segundo lugar, lo vemos aquí en Romanos 3. Y vemos cómo afectó a todo el ser del hombre, sin excepción ninguna parte de ellos. Así que vamos a ver 7 puntos que vemos en estos versículos de los efectos del pecado en el hombre. Así que vamos a ir al versículo número 10 para mostrar que, en primer lugar, nuestra posición delante del Señor ha cambiado. Nuestra posición legal, como le han llamado. Dice, no hay justo ni aún uno. Nadie ahora es justo delante de Dios. Y no solamente nadie es justo, sino que nadie puede hacer algo para poder cambiar esa triste realidad basado en sus propios esfuerzos, en sus propios méritos, basado en sus propias obras. Esta es una realidad que es una consecuencia, es un efecto del pecado. No hay justo ni aún uno, es una realidad universal. Es una realidad presente en todo el mundo y en toda la época de la historia, en cualquier año de la historia. Es una realidad que no puede ser negada. No hay justo ni aún uno. Somos culpables delante del Señor. Y por ese pecado entonces ahora estamos condenados, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que dijo nuestro Dios ahí en el huerto del Edén. Si desobedeces y pecas, ciertamente morirás. Así que el primer efecto es que nuestra posición legal ha cambiado, no hay justo. No podemos agradar a Dios, no hay nada además que podamos hacer para cambiar esa triste realidad. En segundo lugar, vemos cómo nuestras mentes han sido afectadas y corrompidas por el pecado. Versículo número 11, no hay quien entienda, no hay quien comprenda. Realmente, debido a la naturaleza corrompida, no podemos entender la verdad de Dios. Podemos intelectualmente conocer las doctrinas, intelectualmente conocer mucho de la palabra del Señor, pero no tiene ningún valor espiritual, no tiene ninguna implicancia verdadera para nuestra vida. La entendemos de manera externa o de manera superficial, porque esta naturaleza corrompida, con un corazón ahora afectado por el pecado, endurecido, nos hace, de acuerdo a Efesios, Pablo dice allí, nos hace ser ignorantes. Y no solamente ignorantes, sino nos hace ajenos a la vida de Dios. De tal manera ahora que nuestro entendimiento está entenebrecido. De tal manera que el hombre ahora detiene, como dice Romanos 1, con injusticia la verdad, porque sus mentes han sido entregadas a la corrupción. Y eso es lo que dice en el versículo 21 del capítulo 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que ahora la información ya no es procesada como debe ser procesada. Si ahora todos, dado que su ser ha cambiado, ha sido trastocado, ha sido afectado por la caída, todos los objetivos y los propósitos han cambiado, ya no hay un propósito de honrar al Señor, ya no hay un propósito de seguir a Cristo, no hay un propósito de honrar su nombre, sino que todo de una u otra manera está apuntando a nuestro propio beneficio, a nuestro propio placer, a nuestra propia manera de entender la vida. No hay Dios en nuestros caminos. Así que cambia nuestra posición, no hay justo, esa es la realidad. Cuando Dios nos creó, dijo que éramos buenos en gran manera, pero ahora ya no hay justicia en el hombre, no hay justo, no hay uno. Nuestras mentes, ya no hay quien entienda, no comprenden, el hombre natural ahora no comprende las cosas que son espirituales, porque para poder entender las cosas espirituales hay que tener nueva vida en Cristo. Y el hombre entonces en su pecado no puede comprender y su mente está entenebrecida. Pero algo más hace el pecado en el hombre. Afecta las motivaciones del corazón. Versículo 11, la segunda parte, dice, no hay quien busque a Dios. No solamente no entiende, sino que no quiere entenderlas, no quiere buscar a Dios. Así que más bien, el hombre es como un fugitivo, arrancando, ocultándose
Y lo hace por medio de la religiosidad, lo hace por medio de la moralidad, o lo hace por medio de una rebeldía activa en contra de Dios, negando a Dios de manera evidente, negando al Señor por medio de libros, por medio de ideas, por medio del ateísmo. Pero también, insisto, se oculta por medio de religiosidad, por medio de moralidad. No hay quien busque a Dios. Así que nuestras motivaciones ahora han sido completamente cambiadas producto del pecado. Hemos sido creados para glorificar a Dios, pero ahora el hombre sigue sus propios deseos, sus propios caminos. Y por eso el versículo 2 añade que el pecado también ha afectado nuestra voluntad. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, y dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestras voluntades fueron afectadas por la caída. Y no solamente aquello, sino que hay una obstinación en seguir ese caminar errante lejos de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, todo en su conjunto se hicieron inútiles. Así que el hombre ahora sigue su propio camino, sus propios deseos, este deseo de autodeterminación, de escoger sus propias maneras de entender la vida, sus propios caminos, sin considerar en absoluto la eternidad. Todo esto es producto del pecado. Todo esto es producto de la desobediencia de nuestros primeros padres, que fue traspasado ahora a toda la humanidad. Así que el hombre es pecador por naturaleza. No tiene que llegar a cometer un pecado para ser pecador, sino que peca porque precisamente hay una naturaleza corrompida en él que con el paso de los años se ha de manifestar. No en todo de la misma manera o con la misma potencialidad. Algunos serán evidente un tipo de pecados, en otros será evidente otro tipo de pecados, pero están todos bajo el mismo principio, el principio de que son pecadores. Y eso ha afectado su posición, ha afectado su mente, ha afectado sus motivaciones y ha afectado completamente su voluntad. Ya no es una voluntad santa, no es una voluntad que quiera obedecer a Dios. En absoluto, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero vemos a personas que hacen buenas obras muchas veces. Vemos a personas que los vemos haciendo cosas buenas por la sociedad, cosas buenas por el prójimo, pero producto del pecado, aun aquellas mejores obras que el hombre puede hacer están contaminadas por el pecado y bajo ningún caso pueden ser presentados como una ofrenda, como un mérito delante del Señor. Así que no tienen ningún valor espiritual, no tienen ningún valor con respecto al alma, no tienen ningún valor delante del Señor. Su voluntad también ha sido afectada, todos se desviaron, siguen caminos que no son los caminos de Dios. Pero también la manera de expresarse ha cambiado. Versículo número 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. El hablar también ha caído bajo los efectos del pecado. Sepulcro abierto es su garganta. Una traducción lo presenta de la siguiente manera: lo que hablan es como el olor que emana de una tumba que está abierta. Por cierto, estamos hablando de un hedor, de algo de muy mal gusto, ¿verdad? Y eso es lo que está señalando Pablo aquí, citando también un pasaje del Antiguo Testamento. Sepulcro abierto es su garganta. Lo que hablan es como el olor que sale de una tumba abierta. Con su lengua engañan. Así que vemos la mentira acá. El engaño, el odio, la amargura son una señal de esa triste realidad de la que el hombre por naturaleza está. Una realidad de las consecuencias del pecado que toda la naturaleza humana lleva por defecto. Todo esto se ilustra entonces en lo podrido que se ve lo que está en un sepulcro abierto. Así que todo esto es producto del pecado, porque hay engaños, porque hay mentiras, porque hay malas palabras, porque hay todo este tipo de cosas que dañan inclusive a otras personas, no es sino por el pecado. El pecado es el causante de todas estas cosas. Así que aún nuestras expresiones, nuestro hablar, toda la forma de comunicación está afectada por el pecado.
sepulcro abierto es su garganta. Versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Así que aquí están todas estas cosas que tú ves en el día a día, semana tras semana, tal vez en tu contexto más íntimo, o tal vez en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Ves cómo la gente odia, cómo desprecia, cómo habla mal de las personas. Todo ello no es más que la demostración de las consecuencias y de los efectos del pecado en el hombre. También ha afectado las relaciones. Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. De hecho, cuando vamos a hacer un análisis del libro de Génesis, el pecado está en el Génesis 3, la caída, ya en Génesis 4 hay homicidios. Y tú comienzas a avanzar, a leer los capítulos siguientes, te vas a dar cuenta que todos los pecados que pueden tal vez ser nombrados en el resto de la Escritura están en esos capítulos, producto del pecado en la humanidad. Aquí lo vemos, sus pies se apresuran para derramar sangre. A veces es literal. Hoy día vemos, es una evidencia en nuestro país, el valor a la vida, a la santidad de la vida se ha perdido. ¿Quién iba a pensar hace un par de décadas atrás que por robar un celular iban a matar a alguien? ¿Quién iba a pensar ese tipo de cosas? ¿Quién iba a pensar que personas por quitar algo sin mucho valor económico eran capaces de disparar a sangre fría? Eso es un efecto del pecado. Y nos muestra hasta dónde el pecado podría llegar a manifestarse si es que Dios no frenara el pecado por medio de su gracia común. Sus pies se derraman o se apresuran para derramar sangre. Ira, enojo desbocado hacia personas que han afectado la comodidad, el confort tal vez que llevábamos. Todas estas cosas son producto del pecado. Y cuando ves la sociedad, simplemente están mirando todo lo que el apóstol Pablo está describiendo aquí. Nada nuevo y bajo el sol. Esta ha sido la sociedad que ha vivido desde el inicio de la era humana después del pecado, y ha de ser la sociedad que va a seguir viviendo en los años, décadas entrantes hasta que el Señor venga. Porque estas son las consecuencias universales del pecado. Así que las relaciones también, donde debería haber amor, donde debería haber paz, donde debería haber comunión, hay odio. Las familias se divorcian. El esposo golpea a su esposa, la esposa maltrata a los hijos o maltrata a su esposo. Los hijos son abandonados. Todas estas cosas ocurren y no es sino una demostración de todo lo que Pablo está presentándonos aquí. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Siguen estos caminos que les parecen caminos de vida. Dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho y lo sigue feliz. Pero no sabe que esos caminos no son sino quebranto, son desventura. No sabe el destino eterno al cual le ha de conducir. Y finalmente entonces llegamos a cómo esto también ha afectado, obviamente, nuestra relación delante de Dios. Versículo 18 lo resume de una manera tan hermosa. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor, no hay reverencia, no hay un deseo de adorar, un deseo de vivir para Él, un deseo de honrarle, un deseo de glorificarle, un deseo de conocerle, en absoluto. Si debemos pensar lo que el Señor ha obrado, en quienes el Señor les ha traído a salvación y pensamos en nuestra antigua vida, podríamos habernos escondido en un manto de religiosidad, pero pensemos, ¿no había realmente un interés en Dios? No había un interés en las cosas espirituales. Todo esto terminó siendo una rutina para muchos. Ir a la iglesia cada día domingo, tal vez estar en un coro, tocar algún instrumento o trabajar en ciertas cosas de la iglesia, pero no era más que rutina. No había ningún sentido de querer honrar al Señor, no era más que una costumbre. Y cuando llegó cierta edad, inmediatamente quisimos liberarnos de todo aquello. Y empezamos a manifestar nuestro deseo de no querer ir a la iglesia, nuestro deseo de no atender los asuntos espirituales, no estábamos interesados. Más bien queríamos hacer caso al llamado de aquellos que estaban llevando estos caminos. Y quiero simplemente leer una porción del libro de Proverbios,
que está lleno de consejos para los jóvenes, de hecho. Mira lo que hace y cómo son atraídos los hombres a toda clase de males. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y empieza a ver lo que hablan, este hablar corrompido. Si dijeren, y ya dijimos, el hablar ha sido afectado, los deseos, la voluntad ha sido afectado por la caída. Dice, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Mira cómo esta voluntad, cómo estos sentimientos se están llenando ahora de cosas que les satisfacen. Mira lo que le ofrecen. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Hey, ven, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Y aquí está el consejo del Señor por medio de Salomón. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Pero el hombre por naturaleza anhela esos caminos. Anhela seguir ese tipo de cosas. Anhela esos asuntos donde no está el temor de Dios presente. Y cada vez entonces nos damos cuenta que el problema no es la sociedad. El problema no son las oportunidades que tuvimos o no tuvimos. Por cierto, pueden afectar de múltiples maneras. Pero el verdadero problema del hombre, queridos hermanos y amigos, es el corazón, que está completamente afectado por la caída. Y todo pensamiento, todo designio de la mente está inclinado al mal. Y aun aquellas mejores obras que el hombre puede hacer están contaminadas por el pecado y nada de aquello podemos usar como para traerlos al Señor y decirle, mira lo que he hecho. Todo está contaminado por el pecado. Y esto es un problema universal, versículo 23, por cuanto todos pecaron, sin excepción. Y la consecuencia es que están destituidos de la gloria de Dios. No pueden alcanzar el estándar de Dios. No pueden alcanzar la gloria de Dios. Así que no basta con decir que somos pecadores, sino que también se debe entender cuán grave es el pecado. Entender cuán grave es la maldad, cuán grave es la condición en la que estamos delante del Señor. Y la pregunta es, ¿hay una solución para esto? ¿Hay una cura? ¿Hay una manera en cómo podamos escapar de todo esto? Dado que el Señor dice en el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo esto. ¿Hay una manera de escapar de esta terrible realidad? Y es ahí donde el Evangelio ahora nos muestra la otra moneda. Nos muestra nuestra realidad, nos muestra las consecuencias del pecado, nos muestra la realidad de nuestro corazón, pero ahora el Evangelio también nos muestra que podemos ser salvos. Versículo 24, siendo ahora justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí es donde brilla la gracia de nuestro Dios, la gracia salvadora de Cristo, en que en esta terrible realidad, todo nuestro ser afectado por el pecado, no hay temor de Dios, detenemos con injusticia la verdad. Ahora el Señor nos provee un camino, Dios nos provee la única forma por la cual nosotros podemos escapar de aquella ira venidera. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tres cosas quiero rescatar de estos dos versículos. Que en primer lugar, la cura del pecado no radica en el esfuerzo humano. Ya lo hemos trazado, no hay nada que podamos hacer delante del Señor. No radica en nuestros esfuerzos, no radica en otras personas que simplemente vayamos a algún lugar y confesemos nuestros pecados y nos den algún tipo de penitencia. Nada de aquello realmente puede darnos algún favor espiritual. Pero aquí tenemos entonces la manera y el medio que Dios usa para atraernos a Él, para perdonarnos y salvarnos. En primer lugar, Él dice
que somos justificados gratuitamente por su gracia. Esto es algo que Dios da, es un favor inmerecido, nada que podamos ganar, pero lo hace mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención tiene 3 palabras que usualmente se traducen como ella, pero simplemente es el rescate por medio de un pago. Hace referencia a un lugar donde estaba el mercado de esclavos. Iba alguien, pagaba el precio del rescate y era sacado de aquel lugar. Y eso fue lo que Cristo hizo entonces. Él vino para rescatarnos por medio de un pago, para liberarnos de la culpa, para liberarnos del castigo, para liberarnos del poder del pecado que gobierna al hombre por naturaleza. Y todo lo hizo mediante la redención. Pero añade también que a Cristo Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dijimos, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Dios está irado contra el impío por esta vida que lleva delante de él. Pero también Cristo vino para aplacar aquella ira, llevando él las consecuencias del pecado allí en la cruz del Calvario, para que nosotros ahora que estábamos bajo la ira de Dios podamos disfrutar del amor, la comunión y la reconciliación. Y lo hizo mediante su sangre, su vida entregada allí en la cruz del Calvario. Ese fue el pago para que el hombre pudiera ser perdonado. Y eso fue lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él vino, tomó una naturaleza humana, sin dejar de ser Dios, tomó las limitaciones humanas y luego de poco más de 30 años fue a la cruz del Calvario. Luego de ser castigado, luego de ser golpeado, se le puso una corona de espinas. Los judíos lo acusaron injustamente, lo trataron injustamente, lo juzgaron en horarios que no correspondía, anduvo de aquí para allá. Temprano en la mañana fue presentado al tribunal romano, que eran los que podían condenar a muerte. Falsos testigos, falsas acusaciones, pero todo eso estaba en el plan de Dios. Todo estaba diseñado por Dios. Así que fue en el momento preciso, fue en el momento exacto, cuando los romanos habían perfeccionado la crucifixión de los persas, y era el medio por el cual se castigaban a cierto tipo de delincuentes. Estaba todo preparado para que Cristo fuera al madero, a la cruz, y derramara su sangre para poder redimir al hombre de sus pecados. Y allí estuvo 6 horas colgado junto a 2 malhechores. 3 horas la gente hacía escarnio de él, se burlaba de él, pero las segundas 3 horas tinieblas cubrieron la tierra. Nadie podía ver lo que allí estaba pasando. Nadie podía contemplar lo que Cristo estaba haciendo en ese momento allí en la cruz del Calvario, que era llevando las consecuencias del pecado, llevaba y cargando la ira de Dios por el pecado, para que el hombre ahora gratuitamente pudiera alcanzar perdón de pecados y vida eterna. Un regalo que no merecemos, es un don, eso es gracia, darnos lo que no merecemos. Lo que merecemos tan solo es ira, es condenación eterna, pagar eternamente por nuestro pecado, mas Dios muestra su amor para con nosotros pecadores. Esta es nuestra descripción. Esto es lo que el hombre es por naturaleza, en que siendo pecadores, completamente afectado por el pecado, su mente, sus motivaciones, su voluntad, su manera de expresarse, sus relaciones, nuestra realidad con Dios, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vivió una vida de obediencia. Él cumplió todas las demandas de Dios. Él vivió una vida recta delante de Dios, pero fue a la cruz como un vil pecador y se hizo pecado, no en el sentido que llegó a ser pecador, sino que cargó las consecuencias del pecado para que los hombres, aquellos que confían en Él, puedan alcanzar perdón de pecados y vida eterna. Así que quiero terminar. ¿Cuáles son los efectos de la cura del pecado? ¿Qué es lo que Dios hace por medio de Cristo?
en hombres y mujeres que están lejos de Dios, que no son justos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, sepulcro abierto su garganta, sus pies se apresuran para derramar sangre, no conocen camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. En primer lugar, nuestra posición que era de injusticia, ahora somos justificados, somos declarados justos delante del Señor. Es una declaración legal que Dios hace en favor de pecadores que han confiado en Cristo y han sido perdonados, que ahora son declarados justos delante de Dios. Esa es la maravilla del Evangelio, que no mereciéndolos, el Señor nos declara justos, basados en los méritos de Cristo. Nuestra mente, nuestra voluntad, que estaban completamente afectadas por la caída, corrompidas por la caída, y siguiendo todas aquellas cosas que son en contra de Dios, ahora han sido libertadas de ese poder del pecado. Así que el hombre ahora puede pensar lo que es bueno, y eso es lo que Pablo dice ahora a los que han confiado en Cristo: todo lo honesto, lo bueno, lo de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, en esto pensad. Porque ahora puede, porque Dios ha libertado aquella mente esclava del pecado y la voluntad esclava a hacer lo malo. Las motivaciones fueron transformadas, ahora hay nuevos deseos. Queremos honrar al Señor, queremos honrarle a Él. La manera de expresar ha sido ahora santificada, así que queremos honrar al Señor, queremos adorarle a Él. Un nuevo cántico nos ha sido dado, nuevas palabras para que podamos ahora con amor tratar a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Pero esa relación con Dios que estaba rota, ahora ha sido restablecida porque hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Esa es la maravilla del Evangelio, que Dios hace nueva todas las cosas. Pero quiero llamar tu atención. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Nadie está fuera de la ira de Dios. Si tú no vienes a Cristo, un día tendrás que tú cargar por la eternidad esa ira. Pero si vienes a Cristo, el Señor cargará las consecuencias de tu pecado, la ira de ese pecado sobre Cristo en la cruz del Calvario, y podrás disfrutar de esta maravillosa vida que Él da a aquellos que han confiado en Él. Justificación, declarado justo, tu mente y tu voluntad libre del dominio del pecado, tus motivaciones y deseos transformados para hallar deleite en las cosas de Dios. Todo lo que es la expresión ahora van a ser santificadas y ahora tendremos paz con Dios. Por eso el llamado del predicador en Eclesiastés es tan solo uno. El fin de todo discurso es este. Resumimos todas las predicaciones, la verdad en esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de la vida del hombre. Así que la pregunta para ti ahora: ¿qué harás con Cristo? ¿Lo seguirás ignorando? ¿No pensarás en lo que Él hizo en favor de pecadores? ¿No vas a pensar en tu vida, en las consecuencias eternas de este actuar en contra de Dios? Mira el Evangelio como por medio de estos razonamientos te habla y te hace este dulce llamado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo, dice el Señor, yo os haré descansar. Que el Señor nos ayude a todos.